es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en vivo, en directo, en la red. Hoy día lo dijo la presidenta de la Democracia Cristiana. Con la DC no se juega. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a conversar con nuestro próximo entrevistado. Pausa y volvemos. Estás en Entrevista Verdadera, presentamos a nuestro próximo entrevistado. Se trata de uno de los vicepresidentes de la Democracia Cristiana, es diputado también, me refiero a Sergio Espejo. Diputado, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Beatriz. Diputado, ¿qué significa cuando la presidenta del partido dice que con la DC no se juega? Significa que para nosotros gobernar es una cuestión muy seria, que los próximos 17 meses de gobierno son fundamentales, no solo para cumplir con las reformas que hemos comprometido, sino para resolver cuestiones de fondo, temas de empleo, de seguridad ciudadana, y que por lo tanto no entender que es necesario rectificar a partir de lo que ocurrió en los últimos días, incluyendo el resultado de las elecciones municipales, no es aceptable para la democracia cristiana. Ahora, ocupar un término tan fuerte o un concepto tan fuerte como con la DC no se juega, involucra también un trato con la democracia cristiana. Tengo claro el efecto de decir aquí tiene que haber un cambio, pero ¿qué significa respecto a cómo ustedes desde la democracia cristiana se sienten con el resto de la nueva mayoría? Todo significa que nosotros entendemos que para gobernar bien cada uno de los partidos tiene una función que cumplir. Y la democracia cristiana, con todas sus dificultades, ha concurrido con sus votos en el Congreso a apoyar los principales proyectos del gobierno, ha concurrido además en esta elección con la primera mayoría en alcaldes y concejales de la nueva mayoría. Y entonces lo que decimos es, si vamos a definir un rumbo, una ruta, eso no puede ocurrir al margen de lo que nosotros legítimamente creemos que es conveniente. Perdón, en el diálogo. ¿sienten que han estado jugando con la democracia cristiana? Nosotros sentimos que la opinión de los partidos, y en este caso la democracia cristiana, no ha sido considerada. Y déjeme decirle que lo que vivimos los últimos 7 días... Perdón, ¿considerada de qué manera y en qué forma? ¿Qué propusieron ustedes que les dijeron que no? Pero, por ejemplo, a ver, nosotros hemos planteado que aquí se requería un ajuste importante en el nivel del gabinete. La semana pasada se produce un cambio de gabinete contrario a la opinión prácticamente todas las que dimos antes de las elecciones municipales, absolutamente acotado, dejando abierta la puerta a un cambio de gabinete que inevitablemente se va a producir en los próximos 10, 15 días, si es que perdón, no ¿a antes. qué apuntaban ustedes? Nosotros apuntábamos a una rectificación de línea. Ya, pero ¿eso qué significa, diputado? Significa, primero, definir una agenda, una carta de navegación para los próximos meses. Porque, Beatriz, perdóneme, pero cuando uno ve lo que está ocurriendo en términos de prioridades, de definiciones de política, uno se da cuenta que aquí el rumbo está perdido. Y si nosotros a tiempo no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer y contamos con un equipo en condiciones de sacarlo adelante, no vamos a hacer la pega. Y eso se ha notado en estos días y nosotros no queremos que siga así. Diputado, ya le voy a preguntar por este camino que les gustaría a ustedes, qué cosas deberían priorizarse y cuáles no, respecto a proyectos que ya existen en trámite. Pero antes quiero referirme directamente a lo que pasó el domingo, con el descalabro para la nueva mayoría con los resultados de la municipal, porque estas declaraciones se producen después de ese resultado. Estas de con la DC no se juega. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la responsabilidad de esta debacle de la misma democracia cristiana. Bueno, primero nosotros no, aquí a mí no me gustan los malos perdedores. Aquí hay que decir, nosotros perdimos el domingo, como nueva mayoría, como gobierno. Es cierto que la democracia cristiana conservó el primer lugar dentro de los partidos que apoyamos al gobierno, pero todos retrocedimos. ¿Cuál es la primera? Sí, porque bajaron su votación también. Así es. ¿Cuál es la primera cuestión que uno debería mirar? Primero, la magnitud de la abstención. Aquí, sacar cuentas alegres con esas tasas de abstención sería extraordinariamente delicado, grave. No quisiera que ocurriera. ¿Es un mensaje para la derecha? Y ese es un mensaje para todos, para todo el sistema político, por supuesto para la derecha también, porque cuando uno ve, por ejemplo, que en Maipú la derecha ganó prácticamente con los mismos porcentajes con que perdieron la elección pasada, sacar cuentas alegres no sería una buena noticia, pero eso que es válido para la derecha es válido también para nosotros, porque finalmente esa desconexión de los ciudadanos con la política es responsabilidad nuestra también. Aquí hay responsabilidad por no haber actuado con suficiente firmeza probablemente en más de algún momento. Perdón, ¿usted está hablando de la nueva mayoría o de la democracia cristiana en específico? Nueva mayoría y democracia cristiana. ¿Dónde falló la DC? Nosotros debimos haber sido probablemente más firmes desde un inicio en cuestiones asociadas a financiamiento irregular.
regular de la política. ¿Qué cosa, por ejemplo? ¿Qué acción? Voy a lo concreto. Por ejemplo, nosotros nos demoramos más de lo que yo creo razonable en definir que ningún militante que estuviera formalizado en una causa simplemente dejaba su carácter de tal. Pero lo hicimos y con mucha firmeza. Déjeme darle un ejemplo, usted que me está pidiendo ejemplo. Nosotros sufrimos un castigo electoral importante en Maipú. Maipú era comuna dirigida por un demócrata cristiano. Y preferimos pagar ese costo porque al alcalde, que estaba formalizado, no lo llevamos como candidato, sabiendo que lo más probable era que perdiéramos. Ese tipo de cuestiones. La pelea que vimos en La Pintana, donde recogimos el lenguaje, fuimos a primarias, buscamos llevar una candidata que ganó. Son mensajes adecuados, pero nos demoramos y eso, Beatriz, hace pagar costos también. Diputado, puede sonar injusto por lo que pasa con otros partidos, pero le quiero preguntar a usted como parte de la ADC. Usted pone como algo positivo el que se deje a Vittori fuera de la competencia, pero no es lo mínimo que uno le puede pedir a un partido político, que si hay alguien que está imputado, porque no sabemos si está condenado, pero imputado, ¿no vaya en una competencia? Es lo mínimo, pues. Pero siendo lo mínimo no es lo que ocurrió en todos lados. Déjeme mostrarle un ejemplo ahora de la vereda al frente. El alcalde de Cerro Navia, Renovación Nacional, estaba también investigado por causas similares, sin embargo compitió. ¿Qué es lo notable? Lo notable es el castigo ciudadano. Con muy pocas excepciones, los alcaldes en ejercicio que compitieron y estaban vinculados a hechos de irregularidades, corrupción, investigaciones, perdieron, con muy pocas excepciones. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que como partido político, la democracia cristiana, como conglomerado, la nueva mayoría, como sistema político, todos tenemos que ser muy claros. Todavía falta firmeza para trazar esa línea y yo creo que eso también se pagó en esta elección, pues, y ahí está también parte de la abstención. Por ejemplo, y ya mirando lo que pasa en la misma nueva mayoría, ¿el PPD no debería haber llevado a Carolina Toá en Santiago Centro? Probablemente. Probablemente por el grado de cuestionamiento. Yo tengo la mejor opinión de Carolina, pero probablemente los cuestionamientos que se produjeron sobre ella hubieran hecho aconsejable una solución distinta. Se decidió lo contrario, el PPD decidió persistir en eso, yo lo respeto, pero ahí está el resultado. Ahora, diputado, cuando uno lee o escucha las declaraciones de la presidenta del partido, de la democracia cristiana, Carolina Goich, la senadora, ella apunta en las responsabilidades por lo que sucedió el domingo con las elecciones, más bien hacia el gobierno. Se le escucha y se le lee poca autocrítica a propósito de esa frase que queda tan fuerte, ¿no? Con la DC no se juega. ¿Hay realmente esta autocrítica en la democracia cristiana? Existe. Nosotros, primero yo lo he conversado con la presidenta del partido, Carolina Goich, hoy día mismo. Lo hemos conversado en la bancada de diputados, hoy día a la hora de almuerzo. Pero lo que ella está diciendo hay que entenderlo no solo en el contexto de la elección municipal. Porque déjeme mencionarle 3 o 4 ejemplos de los últimos días. La discusión de la ley Express, que fue un bochorno. Sí. El cambio de gabinete que termina con un ministro de Justicia cuestionado por la forma en que enfrenta un conflicto de interés. El conflicto de interés pueden existir, hay manera de enfrentarlo. Por la forma que incluso significa que el Colegio de Abogados le quita el piso el día de ayer. Las declaraciones del ministro del Interior el día sábado, donde a un día de las elecciones municipales declara una falta de apoyo de los partidos, incluyendo de la democracia cristiana. Ministro, que es demócrata cristiano. Así es, que no se condice con el mismo apoyo que él recibió una semana antes, cuando fue a pedirnos apoyo para la ley Express en materia de padrones electorales. Y usted termina con que entre el domingo y el lunes tiene, por un lado, la presidenta de la República declarando que en la práctica el problema de las elecciones municipales o el resultado no tiene nada que ver el gobierno, y al día siguiente usted va al tema del padrón electoral y lo que hace es sacar al director del registro civil sin hacerse cargo de la magnitud del problema. Como si con eso, ¿qué es de ser? Pero como si en eso estuviera el problema. Entonces, ¿sabe qué? Frente a eso, nosotros creo que legítimamente tenemos que decir, así no se gobierna. ¿Y sabe por qué, Beatriz? Perdone. Porque con un gobierno que no tiene una hoja de ruta clara, que es nuestro gobierno, donde lo que esperamos es poder participar de una discusión seria para definir los próximos 17 meses. Si eso no se resuelve, este gobierno se le entrega a la derecha. Y la presidenta, creo yo, no debiera pasar a la historia por haberle entregado el gobierno a la derecha en 2 ocasiones. Diputado, ¿ustedes no apoyan como demócratas cristianos al ministro del Interior? No como demócrata cristiano, nuestra obligación es respaldar al gobierno en la medida en que el gobierno hace lo correcto. El ministro del Interior ha tenido toda nuestra cooperación, completa. ¿Todavía? Ha tenido toda nuestra cooperación, pero déjeme ahora hablarle por mí, porque este es un planteamiento que el Consejo Nacional del Partido va a abordar el jueves. ¿Ya? Yo por lo menos creo que este comité político se desfondó,
tengo la impresión que tiene muy poca capacidad de maniobra para lograr construir el acuerdo que es necesario sobre los próximos 17 meses y por lo tanto creo que sería sano tener cambios en ese nivel. ¿Quiénes? ¿Los 3 ministros que componen el comité político? Yo creo que la totalidad del comité político deberá sufrir modificaciones. Perdón, solo para que lo entiendan los que nos están escuchando, porque estas denominaciones de repente uno se pierde. Estamos hablando de ministro del Interior, ministro secretario general de la Presidencia, ministro vocero. Así es, y déjeme darle un ejemplo, porque las 3 son... Perdón, yo no sé, solo porque me falla la memoria, no me acuerdo de otra vez que un partido haya pedido la salida de su propio ministro del Interior. Nosotros, ojo, el partido lo que ha dicho es que queremos cambios y rectificaciones. Esa es la posición del partido. Y eso significa hoja de ruta y personas con la capacidad y el poder, el mandato para efectuar ese cambio. Yo le estoy diciendo, a título personal, diputado, vicepresidente, pero esta es mi opinión, que es el comité político en su totalidad el que debería ser cambiado. Pero a su juicio, ¿debería salir el ministro del Interior? A mi juicio, el ministro del Interior también. Y déjeme agregar algo. Nosotros hemos visto en el Congreso algo que ha sido inusitado. ¿Qué cosa? Hemos visto que el ministro con más actividad legislativa, el que va a todas las peleas, chutea las pelotas, cabecea los penales, una cuestión impresionante, es el ministro de Hacienda, que no es lo que habíamos visto nunca. Entonces uno dice, a ver, aquí hay un problema. Hay un ministro secretario general de la Presidencia a cargo de las relaciones con el Congreso. Él hoy día no estaba en el Congreso, puede haber estado en otro lugar. Pero uno dice, ¿cómo vamos a gobernar en esas condiciones? Déjeme ir un paso atrás de nuevo. Cuando usted enfrenta momentos difíciles, momentos de confusión, etcétera, usted lo que quiere es que las autoridades estén no solo dando la cara, usted quiere que las autoridades enfrenten las dificultades. ¿Cómo va a ser razonable que el día de ayer se haya suspendido la reunión del comité político en la mañana con los jefes de partido, con los jefes de bancada, en circunstancias que la noche anterior habíamos enfrentado una elección con niveles de abstención históricos y con una derrota de la nueva mayoría? Yo así, la verdad es que no lo entiendo. Entonces, ¿Perdón, no se suspendió porque ustedes no fueran? No, pues. Porque, no, perdón, así trascendió, por eso me extraña lo que me dicen. No la fue así. Convocatoria al comité político, la convocatoria a los jefes de partido, la convocatoria a los jefes de bancada la realiza el gobierno. Nosotros ayer, y eso ocurre los lunes en la mañana, sí, claro. Nosotros ayer al mediodía, en reunión de directiva, decidimos dar esta señal de que aquí es necesario rectificar. Perdón, con nombre y apellido, ¿quién no convocó? Eso lo hace la moneda, quién lo hace administrativamente no lo sé, el comité político convoca, es una decisión de la moneda. Y no convocaron, no llamaron. No se convocó. Diputado, usted recién decía, hay que tomar con seriedad lo que viene, el camino que viene, ocupa ese concepto, seriedad. Yo le quiero preguntar, por seriedad y mirando lo que pasa en otros países, donde a lo mejor la democracia está más asentada o lleva más tiempo que nosotros, por seriedad, después de un descalabro como el del domingo, renuncian todos los presidentes de partido del conglomerado que gobierna, el que sufre el fracaso, ya sea oposición, en este caso en nueva mayoría, y renuncia por lo menos un ministro. Aquí parece que no renuncia nadie. ¿No correspondería, frente a estos resultados, que renunciaran los presidentes de la nueva mayoría? No son los presidentes de la nueva mayoría en una república presidencial como esta o en un régimen presidencial. Estoy de acuerdo. Pasa con regímenes parlamentarios, pero no es un fetiche de pedir renuncias que puede existir. No me refiero a eso. Me refiero a símbolo de reconocer la derrota y hacer lo que usted dice, girar el rumbo. ¿No correspondería en un país serio que pasara algo así? Bueno, en el caso nuestro, nosotros hemos citado un Consejo Nacional Extraordinario el jueves, que es el máximo órgano de decisión y de decisión de la democracia cristiana, después de la Junta Nacional. Y en el caso nuestro, nadie va a rehuir responsabilidades. Yo quiero decir, sin embargo, que en los análisis que se hacían hace 3 meses atrás, antes de la inscripción de las candidaturas, a nosotros se nos decía, en el mismo Consejo Nacional, que el riesgo de la democracia cristiana era incluso quedar detrás del Partido Socialista. La democracia cristiana mantuvo su número de alcaldes, mantuvo su número de concejales y mantuvo la primera posición dentro de la nueva mayoría. Es decir, en un escenario muy negativo, con un retroceso generalizado y con alta abstención, la democracia cristiana mantiene una posición preponderante. Si esto amerita cambios en conducción u otras cosas, bueno, eso está ahí abierto a la conversación y nosotros tenemos además elección de directiva nacional en 1 mes y medio más. Déjeme decirle algo más incluso. Esta directiva nacional asumió después de un descalabro. Sí, claro, porque esta directiva, salir Jorge Pizarro. Porque esta directiva nacional y la conducción de Carolina Boich se inició hace
3 meses atrás, 4 meses atrás, puedo estar perdido con los tiempos, cuando Jorge Pizarro renuncia en una Junta Nacional y asume pocos días antes, además, del tremendo bochorno, chascarro, póngale el nombre que quiera, que hubo con la inscripción de primarias en una disputa muy intensa con el CERVEL. Entonces también esto hay que mirarlo, y yo aquí hablo por la directiva de la democracia cristiana y hablo por Carolina Goich. Esto también hay que mirarlo con perspectiva, porque a Carolina Goich, a la senadora Goich, se le entregó esta conducción en el peor de los escenarios. Sí. Y lo que se dijo es: esto va cuesta abajo en la rodada. Y yo creo que hemos sido muy exitosos en impedir ese descalabro, porque sí, en términos de presencia territorial... Diputado, sí, yo entiendo lo que me dice y entiendo también los resultados y la mirada, digamos. Yo entiendo eso. Pero no sé si entiende mi pregunta de fondo, sí, que tiene que ver con el símbolo de decir: aceptamos la derrota, entendemos que hay una comunicación o un puente roto con la ciudadanía porque no nos dio la preferencia que esperábamos, y se reconoce de esa manera. ¿No hace falta algo como eso? Yo creo que hace falta decir: aceptamos la derrota, y efectivamente, como gobierno, como conglomerado de partidos y como partidos, aquí hay algo que funcionó mal. Me gusta la figura que hace de este quiebre de puente con la ciudadanía. Es efectivo. Ocurre también con la derecha, pero ellos se harán cargo de sus problemas, nosotros de los nuestros. Pero cuando usted llega a ese momento de la lectura de los resultados y el planteamiento desde quien dirige el gobierno y lidera la coalición es: el gobierno no tiene problema, esto está en otro lado. Básicamente eso, o sea, como para ser bien preciso, lo que dice la presidenta es: no le podemos echar la culpa a 2 o 3 personas, no. Me imagino que defendiendo a su ministro. Esa es una declaración del día lunes. Ya. La declaración del día domingo radica toda la responsabilidad en los partidos. Entonces lo primero que le quiero decir... la presidenta en la moneda. Entonces lo primero que le quiero decir es que la mejor manera de comprender el mensaje de la ciudadanía comienza evitando entrar en un juego de fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú. ¿Qué es lo que hizo cada uno? ¿Qué rol tiene cada uno que jugar? Y hay una responsabilidad. Y hay una responsabilidad, porque 17 meses es muy poco tiempo, y el tiempo real de gobierno termina en noviembre del próximo año con la elección presidencial y parlamentaria. Después vienen 3, 4 meses más que son de transición. Para ese periodo tan ajustado de tiempo, pero que al mismo tiempo es mucho en un país que tiene dificultades económicas, que tiene problemas de seguridad ciudadana, etcétera, usted tiene que ir hoy día ya. Es decir, tuvimos un problema, vamos a rectificar, y la primera forma de rectificar, Beatriz, la primera, es pongámonos de acuerdo en lo que vamos a hacer, porque no da para todo, y hoy día pareciera que da para todo. A ver, y le voy a preguntar inmediatamente qué debería priorizarse y qué no, pero antes, lo que quiero saber a propósito de que usted apunta, cuando usted dice que uno se echa la culpa a otro, ¿no es lo mismo que está diciendo la democracia cristiana? De ninguna manera. Echándole la culpa al gobierno más que hacer un conocimiento propio. De ninguna manera, porque lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente: estamos diciendo, frente a este golpe real, que no anticipamos. Yo pensé que como nueva mayoría íbamos a tener más votación en los dos frentes que la derecha. Tenemos más concejales, pero pensé que íbamos a tener los dos frentes. Lo que nosotros estamos diciendo es: queremos primero constatar todos que aquí hubo una derrota y que aquí hay un problema, y hay un problema de magnitud relevante. Y segundo, ponernos de acuerdo en cómo enfrentamos lo que queda, porque queda mucho. Diputado, me quedan 30 segundos. Necesito que me diga qué cosas priorizaría y qué cosas, y solo nombrarlas, lo siento, no tenemos más tiempo, y qué cosas no, de lo que está hoy día en debate. Bueno, le doy un principio entonces. Aquello que nos une y no todo lo que nos desune, ya, que es en lo que hemos, estado. Partiría con seguridad ciudadana, ya, seguiría con salud y ya, luego con empleo. Me parece que hay 3 prioridades ahí que son claritas. ¿Y qué nos desune hoy día? Hay un montón de temas en los que podemos tener discusiones. ¿Cuál? Que no se abran. Bueno, discutámosla. Yo no tengo vetos ni voy a vetar ninguno. La presidenta le habló del aborto, por ejemplo. Puede ser una posibilidad, no lo sé. Lo que yo digo es: hay distintos temas, para cada uno de esos temas sentémonos y pongámonos de acuerdo, pero no esperemos que esto se resuelva a la buena de Dios, porque no va a ocurrir. Dios está ocupado en otras cosas en estos días. Diputado Sergio Espejo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias.